a todos, bendiciones del Eterno sobre sus vidas. Soy el Shalia Kale Soto y con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro maestro y guía espiritual, el Dr. Rab Dan Ben Abraham, quiero compartirte en este día una enseñanza acerca de la porción semanal de la Torah que vamos a estar estudiando esta semana, cuyo nombre es la Parashá Hukat. ¿Okay? ¿Qué significa el término de esta parashá? El nombre de esta parashá, Hukat. Significa decreto, en referencia a un tipo de mandamiento que encontramos en la Torah. Permíteme explicarte algo. En la Torah tenemos 613 mandamientos. ¿Okay? Pero no todos estos 613 mandamientos son iguales. ¿Okay? Hay distintas categorías de mandamientos. Entre estas categorías de mandamientos tenemos, por ejemplo, mandamientos positivos y mandamientos negativos. Es decir, mandamientos que nos demandan una acción y se conocen como mandamientos positivos, pero tenemos también mandamientos negativos que nos demandan una omisión. Por ejemplo, no robes. ¿Okay? ¿Cómo cumples el mandamiento de no robar? Simplemente omitiéndote en tomar algo ajeno. ¿Ok? No lo haces y simplemente ya estás cumpliendo la misma. Tenemos mandamientos positivos y también tenemos mandamientos negativos. Pero tenemos, además de estas categorías de mandamientos, tenemos otras categorías de mandamientos en referencia a el tipo de mandamiento como tal. Tenemos mandamientos, por ejemplo, que son de orden social. En hebreo este tipo de mandamientos se conocen como mishpatim, el respeto al derecho ajeno, el respeto a la propiedad ajena, el respeto a entender que mi prójimo tiene ciertos derechos que yo debo respetar y que yo tengo ciertos derechos que mi prójimo debe respetar. Estos mandamientos se conocen como mishpatim. Y tenemos toda una sección de la Torah, una parashá, que tiene este nombre, la parashá Mishpatim, una porción que se encuentra en el libro de Shemot, justamente después de la revelación en el monte Sinaí, en la entrega de la Torah. Además de este mandamiento de carácter social, tenemos mandamientos que son testimoniales, que en hebreo se conocen como edut, ¿ok? Testimonio de la obra de la creación, testimonio de la salida de Egipto, es decir, son mandamientos que nos recuerdan algún hecho que el Eterno hizo, no solamente a favor de Israel, sino incluso también a favor de la humanidad entera. Este tipo de mandamientos que son testimoniales, ¿verdad? Se conocen en hebreo como edut. Y además de estos dos tipos de mandamientos, tenemos otra categoría de mandamientos que son los que vamos a hablar en esta parashá que se conocen como Hukat. ¿Okay? Hukat. Ese tipo de mandamientos son mandamientos que encontramos en la Torah que van más allá de nuestra capacidad de entendimiento. ¿Debido a qué? Debido a una premisa fundamental. El ser humano es limitado. En cambio, Dios no tiene límites. ¿Okay? Quiero dejarte esto una vez más claro. El ser humano tiene limitaciones, Dios no tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos como seres humanos? Tenemos, por ejemplo, limitaciones físicas, en el sentido de que yo no puedo exceder más allá a lo que mi límite me permite. ¿Ok? Tengo, por mi condición física, por mi forma física, yo tengo limitaciones que no puedo excederme. Por más que quisiera hacer algo más, mi condición física, mi aspecto físico, mi forma corporal, me establece a mí limitaciones que no puedo exceder más allá de ellas. ¿Okay? Estas limitaciones físicas me hacen que yo no pueda exceder más allá de eso. En el caso del Creador, Hashem no tiene limitaciones físicas, porque Hashem es espíritu. De hecho, uno de los principios de fe del judaísmo es que el Eterno no tiene forma física ni tiene aspecto corporal. Y por lo tanto, el Eterno, el Creador del mundo, no tiene las limitaciones físicas que tú y yo tenemos.
¿Ok? Eso solamente en cuanto a nuestras limitaciones físicas. Ahora, vamos a hablar de otras limitaciones que, aunque tienen que ver mucho también con lo físico, vamos a establecerlas como limitaciones en el tiempo. ¿Ok? Limitación en el espacio y en el tiempo. El ser humano, como dice el salmista, ¿verdad? El ser humano ha sido decretado para él que vive entre 70 u 80 años, los más robustos. Nuestra limitación en el tiempo nos hace no comprender muchas cosas que ocurrieron en el pasado y que ocurrirán en el futuro. Por ejemplo, hoy en día nosotros somos testigos de enormes edificaciones extraordinarias que hay en el mundo entero. Muchos se han asombrado, por ejemplo, en cuanto a cómo lograron los egipcios construir las pirámides que construyeron. O, sin irnos muy lejos, los mayas, los aztecas, los incas y todas estas civilizaciones precolombinas, cómo lograron construir estas edificaciones que hoy en día tenemos, pero que no tenían la tecnología que nosotros hoy en día poseemos para lograr construir estas cosas. A través de la ciencia y de la arqueología podemos tener una idea, ¿ok? Una idea. Sin embargo, estamos limitados. Simplemente son hipótesis que podemos arrojar. ¿Por qué? Porque no estuvimos presentes allí. Y por lo tanto, al no estar presentes allí, no podemos dar una exactitud de que las cosas ocurrieron como yo estoy proponiéndolo. ¿Ok? Y por lo tanto, esto nos muestra las limitaciones en el tiempo que tenemos. ¿Ok? Muchas cosas que ocurrieron hace 1000 años, no podemos con exactitud decir cómo ocurrieron y por qué ocurrieron. Por nuestras limitaciones en el tiempo. ¿Qué decir del futuro? ¿Okay? ¿Qué decir del futuro? Nosotros no podemos saber qué va a ocurrir el día de mañana. Por más que la ciencia pueda decirnos de algunos factores de si el día de mañana va a ser soleado, si va a ser lluvioso, si va a ser esto, lo otro. De todos modos, hay cosas que no podemos saber que van a ocurrir el día de mañana. ¿Por qué? Por nuestras limitaciones. ¿Okay? Esas limitaciones que tenemos nos hacen que nuestro entendimiento sea limitado. ¿Okay? Estas limitaciones que tenemos nos hacen que nuestro entendimiento sea limitado. En cambio, el Eterno no es así. El Eterno vive en un mundo espiritual donde el tiempo no es como el tiempo que transcurre en nuestro espacio físico, en nuestro mundo. ¿Okay? Para el Eterno, el pasado, el presente y el futuro es un constante presente. Dios está viendo la película completa, por decirlo de alguna manera, utilizando una metáfora, utilizando un antropomorfismo. Dios está viendo toda la película en este momento. Por lo tanto, Dios sabe las cosas que ocurrieron en el pasado. Y Dios sabe las cosas incluso que ocurrirán para nosotros en el futuro. ¿Por qué? Porque Él está fuera del tiempo nuestro. Y al estar fuera del tiempo nuestro, Él sabe lo que ocurrió al comienzo de la creación. Y Él sabe lo que ocurrirá al final de este mundo presente. Y estas son cosas importantes que tenemos que entender. Además de esto, Dios conoce también los mundos, tanto inferiores como superiores, que existen paralelamente a este mundo físico en el cual nosotros vivimos. De hecho, la ciencia hoy en día está hablando de distintos
universos que existen, no solamente como galaxias, sino incluso como mundos que existen paralelamente a este mundo. Y esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. Y Hashem conoce todas estas cosas. Hashem conoce los mundos espirituales que existen paralelamente a nuestro mundo físico. Y nos los dejó allí. Él conoce todas estas cosas y por lo tanto el entendimiento de Hashem va más allá de esto. Entendiendo todo esto, podemos entender entonces este tipo de mandamientos que se conocen en hebreo como jucat o como decretos. ¿Por qué? Porque la comprensión de este tipo de mandamientos va más allá de nuestra comprensión, de nuestra lógica, de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Debido a nuestras limitaciones. No conocemos muchos aspectos que nos puedan dar las bases para poder entender este tipo de mandamientos. Y por lo tanto, este tipo de mandamientos, jucat, han sido traducidos como decretos. ¿Por qué? Porque un decreto es una orden. Una orden que tenemos que asumir aunque no entendamos o aunque la entendamos. Por ejemplo, en el tema de la milicia, en el tema del ejército, un subalterno, un soldado, no puede contrariar una orden de un general. Como dice un dicho popular, el soldado no tiene la información que el general tiene. Y por lo tanto, el soldado tiene que simplemente asumir la orden que el general le está dando. Lo entienda o no lo entienda. El general tiene información más detallada de lo que está ocurriendo y por esa información más detallada manda ciertas cosas que el soldado no sabe para qué, pero que el general sí sabe muy bien por qué lo hace. Entonces, el soldado no puede desobedecer las órdenes, simplemente tiene que asumirlas. ¿Okay? Lo mismo ocurre en los días de las monarquías antiguas. Los decretos reales tenían que ser asumidos. El rey dio un decreto y ese decreto tenía que ser cumplido. Lo entendiéramos o no lo entendiéramos. Muchas veces pudiera parecer como capricho del rey, pero era un decreto y había que cumplirse. Bueno, esta idea de obedecer sin entender es lo que está detrás del tema de los jucat. Es decir, son mandamientos que van más allá de nuestra comprensión. Y van más allá de nuestra comprensión por una razón específica. Van más allá de nuestra limitada comprensión. ¿Ok? Y esto es de suma importancia que podamos entenderlo. Ahora bien, permítame explicarte un poco más acerca de este mandamiento del cual estamos haciendo referencia en esta parashá. Este mandamiento del cual vamos a hablar ahora, del cual la parashá nos introduce en este término, en este mandamiento con el término jucat, que son decretos. Este mandamiento se conoce en hebreo como la pará adumá. ¿Qué significa la pará adumá? La vaca roja. Y era un proceso de purificación que tenían que llevar a cabo las personas que eran impurificadas por haber tenido contacto con un cadáver. Bien sea porque haya tocado el cuerpo de una persona muerta, o bien sea porque haya estado en la misma habitación donde se encontraba un cadáver, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona tenía algún tipo de contacto con una persona muerta, esa persona se impurificaba. De hecho, todo tipo de impureza desde el punto de vista de la Torá tiene que ver con contacto con la muerte. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué la mujer entra en impureza espiritual cuando
está en su periodo de menstruación, ¿ok? Porque lo que en ella tenía la capacidad de concebir es expulsado de su cuerpo a través de la menstruación. Entonces, lo que daba vida es expulsado y por lo tanto hay una pérdida allí. Y por lo tanto eso se considera haber tenido un tipo de contacto con la muerte, aunque no en sus magnitudes, como es tener contacto con un cadáver, ¿verdad? Estar en una habitación o tocar un cadáver, pero esta impureza por la cual la mujer durante ciertos días va botando aquello que tenía la capacidad de concebir, trae a ella una impureza. Bueno, en ese tipo de impureza, simplemente la mujer tenía que contar ciertos días limpios y sumergirse en las aguas de una mikveh y de esa manera purificarse. ¿Ok? ¿Verdad? Si la mujer tenía, por ejemplo, 5 días de menstruación, luego tenía que contar 7 días limpios, y al 7º día limpio la mujer va a la mikveh, se sumerge en la mikveh y de esa manera recupera el estado de su pureza. En el caso del hombre, cuando el hombre tiene un derramamiento de semen, también se considera un contacto con la muerte. ¿Por qué? Porque el semen es una semilla de vida. Y cuando esa semilla de vida no es derramada, donde pueda concebir, entonces se considera que hay un contacto con la muerte. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? El hombre, cuando tiene derramamiento de semen, ¿verdad? Sin haberlo derramado en el sitio donde pueda procrear, entonces el hombre queda en un estado de impureza y en el atardecer el hombre tiene que purificarse de esa impureza. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el hombre el día que tiene un derramamiento de semen? Va a la mikveh, se purifica allí en la mikveh y recupera su estado de impureza. También la Torá nos habla de ciertas impurezas por haber tocado algún cadáver de algún animal. La persona tenía que purificarse del contacto con ese cadáver de ese animal muerto. Pero cuando se trataba del cuerpo, del cadáver de un ser humano, los niveles de impureza eran superiores. Y por lo tanto, la Torá manda un procedimiento especial para poder purificarnos de haber tenido contacto con este tipo de muerte, con este tipo de animal, de cadáver. Estamos hablando ahora de un ser humano, ¿verdad? Por haber tenido contacto con el cadáver de una persona, tenía que haber un procedimiento especial en la purificación de haber tenido contacto con ese cadáver. Ahora, ¿qué es lo que la Torá manda y por qué es visto como un mandamiento que va más allá de nuestro entendimiento? Bueno, en primer lugar, la Torá ordena que se debía tomar una vaca completamente roja. En hebreo, pará adumá. Una vaca que tenía que ser completamente roja. De ahí surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una vaca completamente roja a una vaca negra o a una vaca blanca o una vaca con manchas rojas o negras? ¿Por qué tenía que ser una vaca, una pará adumá, una vaca que fuera completamente roja? No logramos comprenderlo, ¿ok? Pero la Torá ordena, es un decreto de Dios que tenía que ser una vaca completamente roja. Ahora, no solamente tenía que ser una vaca roja, sino que además esa vaca nunca se le debió haber colocado un yugo. ¿Ok? Si a esa vaca que conseguimos, que es completamente roja y que por lo tanto califica para poder ser sacrificada y poder sacar las cenizas para la purificación, si a esa vaca se le colocó un yugo, ya no es apta. La pregunta es, bueno, ¿qué hace un yugo? No logramos entenderlo. ¿Cuál es la diferencia en que la vaca se le haya montado un yugo o no se le haya montado un yugo? De hecho, hay una historia importantísima con respecto a este tema,
¿verdad? Que nos habla de un gentil que una vez tuvo una vaca roja. Y eso fue en los días del templo, los días del segundo templo. Y los judíos se enteraron de que había una vaca roja y se necesitaba su ceniza para la purificación de la cual estamos hablando. Entonces se envió una comitiva del templo a hablar con ese gentil para que vendiera esta vaca roja. Cuando el hombre ve, hay una comitiva importante con el deseo de comprarle su vaca, el hombre obviamente se le subieron los humos, ¿ok? Y obviamente quiso pedir una cantidad mucho mayor de lo que valía esa vaca. Pidió 3 veces más de lo que cuesta una vaca. Bueno, la comitiva aceptó, le dio ciertos parámetros. Miren, no le coloque yugo a esta vaca, nosotros se la vamos a comprar, vamos a regresar, vamos a buscar el dinero, vamos a recolectar el dinero, se lo vamos a traer y le vamos a comprarle esa vaca, pero no le coloque yugo. Ok, bueno, los hombres se fueron, este gentil se fue a la taberna a beber con sus amigos y les comentó, mira, por ahí vino un grupo de judíos, se ve que es importante, y querían comprarme la vaca que tengo allá, la vaca roja, y les pedí tanto. ¿Y qué dijeron? Que sí, que me la iban a comprar. ¿De verdad? Sí. Pídeles más. Pídeles más dinero. Y verás que, mira, esa gente quiere eso por algo. Y verás que te la van a pedir. Bueno, el hombre regresó a los días, vino a la comitiva y el hombre dijo, mira, cambié de parecer. Ahora quiero 10 veces lo que vale una vaca. Quiero tanto. ¿Quiere tanto? Sí. Bueno, está bien. Nosotros se la vamos a comprar. Pero recuerde la condición. Tenemos que ir a recaudar el resto del dinero, pero recuerde la condición. No le coloque yugo a esta vaca. Ok, está bien. La comitiva se fue a recaudar y el hombre dijo, bueno, le voy a hacer algo a estos judíos. Voy a colocarle yugo a esta vaca y voy a arar la tierra con esta vaca. Y bueno, el hombre aró la tierra con la vaca, le puso un yugo y luego de hacer esto le quitó el yugo, limpió a la vaca, la dejó impecable y a los días llegó la comitiva. Bueno, cuando llegó la comitiva con el dinero, imagínate, 10 veces más de lo que cuesta una vaca, una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Este hombre, bueno, contento con ese dinero que iba a recibir, y la comitiva le dijo, antes de que pagamos, permítanos revisar la vaca. Ok, revísenla. Cuando los comitiva comenzó a examinar, le dijeron al hombre, no, usted le puso yugo a esta vaca. No, yo no le he puesto yugo. Claro que sí, usted le puso yugo y por eso no se la vamos a comprar. No, pero ustedes están locos. No le puse yugo a esta vaca. Claro que sí le pusiste yugo. ¿Cómo lo saben ustedes? Bueno, hay 2 cosas que nos muestran que le colocaste yugo a esta vaca. A ver, ¿cuáles son esas 2 cosas? Número 1, la vaca tiene aquí unos pelitos, ¿verdad? Y cuando esos yugos, cuando nunca se le ha colocado yugo, esos pelitos están parados. Pero cuando se le ha colocado yugo a la vaca, esos pelitos están aplastados debido al peso del yugo. Y ahí se ven estos pelitos que están aplastados, porque usted le colocó el yugo a la vaca y ahora quedaron aplastados esos pelitos. El hombre quedó sorprendido, no se esperaba eso. Lo segundo, le dijeron los sabios, cuando un animal nunca se le ha puesto yugo, cuando una vaca nunca se le ha puesto yugo, su mirada siempre está hacia adelante. Pero cuando se le ha colocado yugo, la vaca siempre trata de mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque recuerda el yugo que le colocaron. Y esta vaca constantemente está tratando de mirar hacia atrás.
¿Qué significa eso? Que usted le colocó yugo. Así que quédese con su vaca y nosotros nos vamos con nuestro dinero. Y de esa manera el hombre perdió la oportunidad de un negocio extraordinario. ¿Okay? Y el hombre dijo, lo único que tuvo que decir fue, bendito sea el pueblo de Israel y su sabiduría. Lo único que le quedó decir. Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿qué diferencia hay entre una vaca que tenga yugo o que no tenga yugo? Solamente una vaca que no se le haya colocado yugo era apta para el ritual de purificación. Así que esa es otra de las cosas que no logramos entender a plenitud, ¿verdad? Con respecto a esta vaca roja. El otro aspecto importante que no logramos entender acerca de esta vaca, de este procedimiento, es que la persona que preparaba las cenizas y mezclaba con agua las cenizas de la vaca y preparaba todo para la purificación de la persona que venía impura por haber tenido contacto con un cadáver, esa persona que preparaba quedaba impura, mientras lo que preparaba purificaba a otro. O sea, espero que entiendas acá este pensamiento. Lo que estoy preparando sirve para purificarte a ti. Pero eso que sirve para purificarte, mientras yo lo preparo, me impurifica a mí. No lo comprendemos. No lo comprendemos, pero es un decreto celestial. ¿Ok? Incluso la persona que rociaba el agua sobre la persona que se iba a purificar, esa persona, ese sacerdote quedaba impuro, mientras que la persona a la cual se le rociaba el agua quedaba pura. Y otro enigma más es que la Torah dice que debía purificarse al tercer día y al séptimo día. Es decir, si una persona tuvo contacto con un cadáver, tenía que contar 3 días, hacer una primera purificación y luego contar 7 días y hacer una segunda purificación. Entonces, ¿por qué 2 purificaciones? ¿Y por qué en esos días? Bueno, son cosas que no logramos entender, pero las obedecíamos por una simple razón. Hashem la mandó. Y como Hashem la mandó, debemos nosotros obedecerlo. Simplemente. Y eso es precisamente todo lo que tiene que ver con esta parashá. Esto obviamente nos habla de muchos aspectos importantes, ¿verdad? Uno de ellos, aceptar lo que Dios hace, aunque no lo entendamos. Tenemos que aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón. Dios lo permitió que esto fuera así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para no aceptar lo que Dios está haciendo? Si su entendimiento es mayor que el mío. Si su conocimiento es mayor que el mío. Y por lo tanto, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, lo aceptamos. Lo aceptamos. Aún las situaciones más difíciles, como la muerte de un ser querido. En el judaísmo decimos Hashem Dayan Emet. El Eterno es un juez verdadero. ¿Por qué se llevó a fulanito de tal que tanto querías? Hashem Dayan Emet. Él es un juez justo y verdadero. Es la respuesta judía. Hashem nos guarde y lo aleino. Ninguno de nosotros perdamos ningún familiar, ningún ser querido. Hashem resguarde a todos nuestros familiares, incluso a cada uno de nosotros. Pero frente a estas circunstancias, decimos Hashem Dayan Emet. Hashem es un juez justo y verdadero. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengas en mente. Entonces, esto tiene que ver, una de las enseñanzas importantes de esta parashá, aceptar lo que el Eterno hace, aun cuando nosotros no lo entendamos. Y eso va a ser una protección a tu fe. Cuando tú aceptas las cosas que Dios hace, cuando tú aceptas lo que Dios está haciendo y lo aceptas en tu corazón, entonces eso protege tu fe.
Eso protege tu emuná, tu confianza en Dios. Simplemente aceptas lo que Dios está haciendo porque sabes que tiene un propósito. Y de allí, cuando sabes que tiene un propósito, podemos decir, como dijo Rabino Shaul de Tarso, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O como dijo un rabino posterior a Rabino Shaul de Tarso, Gansu le Tová, también esto es para bien. Gansu le Tová, también esto es para bien. Entonces, esto es una de las enseñanzas importantes. Pero dentro de esta parashá, Hukat, tenemos un episodio que tenemos que hacer un esfuerzo, precisamente está dentro de la parashá Hukat, de las cosas incomprensibles. Hay un episodio que es el decreto celestial sobre Moshe Rabbeinu de no entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron? Bueno, murió Miriam, la profetisa, hermana de Aarón y de Moshe. Con la muerte de Miriam, el pueblo de Israel se encontró en algo, que no había agua en el desierto. ¿Por qué? Según nuestros sabios, había un manantial de agua, una roca, que seguía a los hijos de Israel donde quiera que iba. Y esa roca seguía a los hijos de Israel donde quiera que iba por los méritos de Miriam. Por los méritos de Miriam. Cuando Miriam muere, los méritos de ella cesaron en Israel y por lo tanto la roca no dio más agua. La roca no dio más agua. Y el pueblo de Israel se quedó sin agua después de que Miriam murió. La gente obviamente vino a Moshe a reclamarle, mira, no tenemos agua, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. Y toda esta problemática, ¿verdad?, de habladuría que tuvo nuestro pueblo frente a Moshe. Y Hashem le dijo a Moshe, mira, ve a la roca con tu bastón y háblale a la roca. Háblale a la roca. Moshe tenía que hablarle a la roca. Pero cuando Moshe estaba allí con los hijos de Israel reunidos, y estaban molestos y estaban reclamando a Moshe, Moshe no le habló a la roca, sino que golpeó a la roca. Hay un midrash que dice que Moshe le habló a la roca, pero le habló a una roca equivocada, ¿verdad? Moshe estaba desconcertado en ese momento por tantos reclamos y por tantas cosas, que Moshe le habló a una roca que no era la roca real, y Moshe, molesto con todo esto, golpeó a la roca verdadera y el agua salió. ¿Ok? Es un midrash. Pero sea como sea, que haya ocurrido, el hecho que tenemos es que el Eterno le dio una orden a Moshe de que le hablara a la roca, y Moshe no lo hizo, sino que golpeó a la roca. Esta acción de Moshe causó de que se estableciera un decreto celestial sobre Moshe, no solamente sobre Moshe, sino sobre Moshe y Aarón, de que ellos dos no entrarían a la tierra prometida por no haber santificado a Hashem delante de los hijos de Israel. Ahora, vamos a tratar de comprender este incidente. Para nuestros estudiantes en el programa de Estudiando con el RAF, hemos recibido unas clases extraordinarias, tanto en el módulo 101 como en el módulo 102, que nos van a ayudar a comprender un poquito más acerca de este aspecto importante sobre el incidente de esta roca. El tema de la roca no era la primera vez que ocurría con el pueblo de Israel. De hecho, apenas salimos de Egipto, hubo un incidente similar. No encontramos agua y Hashem en ese momento le dijo a Moshe que tomara su vara y golpeara la roca. Y Moshe obedeció a Hashem, y delante de los jueces de Israel, delante de los líderes de Israel, Moshe golpeó a la roca y la roca comenzó a dar agua. ¿Verdad? ¿Por qué la diferencia entre ese acontecimiento y este otro acontecimiento?
¿por qué Hashem le dijo a Moshe en esta oportunidad, háblale a la roca? ¿Y por qué ahora en esta otra oportunidad Hashem le dijo, háblale a la roca? Aquí tenía que golpearla, aquí tenía que hablarle a la roca. ¿Por qué? Bueno, para poder comprender esto, tenemos que entender el contexto de lo que está ocurriendo. En cuanto al contexto histórico de la primera roca, estamos hablando de un pueblo que recién acababa de salir de Egipto. Un pueblo que había sido golpeado, un pueblo que había sido esclavizado y un pueblo que tenía una mentalidad de esclavos. ¿Okay? Este pueblo que recién había salido de Egipto, lo único que comprendía era golpes y latigazos. Era lo que comprendía. Los años de esclavitud que nuestro pueblo vivió en Egipto marcaron su conciencia. Y por lo tanto, lo único que Israel en ese momento entendía era golpes. Era golpes. No había otra manera de entender. ¿Ok? Era Israel, lo que conocía en ese momento era las órdenes a través de golpes. Era lo que entendía. Por lo tanto, una orden era un golpe. Haz esto, un latigazo. Esa generación de esclavos estaba acostumbrado a eso. Y por lo tanto, en ese primer incidente, Hashem les habló en la manera en que ellos entendían. Hashem le dijo a Moshe, golpea la roca. ¿Por qué? Porque esta generación entiende de que una orden es un golpe. Eso es lo que entiende esta gente. Han sido esclavos durante tantos años y por lo tanto su entendimiento es golpe. Y por lo tanto, para que ellos entendieran la autoridad, ¿verdad?, de Moshe y de Hashem, Moshe tuvo que golpear a la roca porque era lo que ellos entendían como autoridad. Ahora, ¿qué ocurre? En este segundo incidente tenemos algo distinto. ¿Por qué distinto? Permíteme explicarte. En primer lugar, en aquel primer incidente aún no nos había sido entregada la Torá. ¿Ok? Aún no nos había sido entregada la Torá. Ahora tenemos Torá. ¿Ok? Es uno de los factores importantes. Ahora tenemos la Torá. En segundo lugar, han pasado 40 años de enseñanza de la Torá. ¿Ok? Y esos 40 años están formando una nueva conciencia. Y en tercer lugar, las personas que ahora Moshe tiene aquí no son los mismos que los que tenía ya. Toda esta generación ya estaba muriendo en el desierto. Y por lo tanto, los que tenemos acá presentes son los niños que fueron naciendo y fueron creciendo. Y que por lo tanto, la mentalidad de esclavo ya no estaba en ellos. Ya esta era una gente nueva que no había sido esclavizada en Egipto. Que cuando estuvieron en Egipto fueron muy pequeños. Algunos de ellos que ni siquiera recuerdan lo que ocurrió en Egipto. Y la mayoría de ellos habían nacido en el desierto. Y por lo tanto, estamos presentes a una nueva generación, con una nueva mentalidad. Entonces, frente a esta mentalidad, Hashem no quería que ellos entendieran las órdenes como un golpe. Hashem quería que ellos entendieran las órdenes como una palabra que debía obedecerse. No como un golpe, no como un latigazo. ¿Ok? Hashem estaba transformando la mentalidad de esclavos a una mentalidad de hombres libres, a una mentalidad de hombres con Torá,
a una mentalidad de hombres y mujeres que tenían un entendimiento completamente distinto a aquellos que salieron de Egipto. Y por lo tanto, Hashem no quería sembrar en la conciencia de ellos que una orden de Hashem era un golpe, como lo tuvo que sembrarlo en aquella generación, que era lo que conocía. Entonces, ahora estamos frente a un pueblo que ha venido siendo concientizado a través de la Torá durante 40 años y por lo tanto Hashem quería que se santificara su nombre delante de la congregación de Israel a través de las palabras. Háblale a la roca. Y si esta roca, que es algo inanimado, una roca que no siente, que no come, que no respira, ¿verdad?, obedece las órdenes que se le da a través de la palabra, cuánto más, Calva Homer, cuánto más no tendrán que obedecer ustedes, que son seres vivientes, que respiran y que han visto todo lo que Hashem ha hecho, y cuánto más sensible, si una roca que es dura obedece sin golpe, cuánto más tú que eres sensible deberías obedecer lo que Dios está enseñando. ¿Ok? Esto era lo que Dios quería colocar en la conciencia de esta nueva generación. Pero Moshe, por esa situación en este momento que se dio, la gente reclamándole y todas estas cosas, golpeó la roca delante de la congregación, enviando un mensaje distinto al mensaje que Hashem quería enviarle a esa generación. Básicamente ese, en un sentido, ¿verdad?, en un sentido drash, es lo que básicamente la Torá nos quiere enseñar en cuanto a este incidente y por qué le costó a Moshe la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Hashem quería santificarse, Hashem quería enseñarles al pueblo una nueva mentalidad. Estaba en un proceso de formación y en ese proceso de formación este pueblo tenía que entender que las órdenes no eran golpes, las órdenes eran palabras de una autoridad de la cual, aunque no recibiera yo un golpe, tenía que obedecerla, y ese era el nivel de conciencia que el Eterno quería sembrar en esta nueva generación, y Moshe no lo hizo. Entonces, a nivel drash, podemos entender las magnitudes de por qué Moshe no santificó el nombre de Hashem y por lo tanto no se le permitió a Moshe entrar en la tierra prometida. Ahora, si vamos a un nivel superior, que es el nivel Sot, el misterio de Hashem, esto obviamente tiene algo más, que es lo que tenemos que comprender. Rabino Shaul de Tarso en sus cartas escribe que había una roca que seguía a los hijos de Israel. Eso lo dice el Midrash y Rabino Shaul lo dice en sus cartas. Y Rabino Shaul no solamente nos dice que había una roca que seguía a los hijos de Israel, sino que Rabino Shaul de Tarso nos dice, esa roca era Mashiach. Esa roca que seguía a los hijos de Israel, donde quiera que iba, dice Rabino Shaul, esa roca era Mashiach. Entonces, siendo Mashiach esa roca, Hashem quería enviar un mensaje. ¿Ok? Hashem quería enviar un mensaje. Recuerda, tenemos en nuestro pueblo, en nuestros relatos de la Torá, dos manifestaciones de esta roca. Una, al momento de salir de Egipto. La otra, 40 años después. Son dos manifestaciones de esta roca. En la primera manifestación de esta roca, es decir, en la primera vez que la Torá nos relata acerca de esta roca, la Torá dice, golpea la roca. En la segunda manifestación, es decir, en el segundo relato que tenemos acerca de esta roca, Hashem no le dice golpea, Hashem dice, háblale a la roca. Si tomamos esto como una alusión a Mashiach,
como lo dice Rabino Shaul de Tarso, que esa roca es Mashiach, y por lo tanto aquí hay una alusión a Mashiach, ¿verdad? En el nivel Sod, en el nivel de los misterios de Hashem, esta roca es Mashiach. Entonces, en la primera manifestación de Mashiach había que golpearlo, porque la redención tenía que llevarse a través de los sufrimientos de Mashiach. De allí que la primera manifestación de Mashiach es la del siervo sufriente, el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, el Mesías que debía sufrir y que debía recibir los golpes para traer la redención, la expiación de los hijos de Israel, como lo dice el profeta Isaías. Ciertamente llevó él todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Isaías nos presenta a este Mashiach ben Yosef, a este Mashiach sufriente, a esta primera manifestación de Mashiach que tenía que ser golpeada. ¿Okay? Pero en la segunda manifestación de Mashiach, Mashiach no puede ser golpeada. Y Moshe, al golpearlo, está enviando un mensaje inequívoco. Mashiach no puede ser golpeado en su segunda manifestación, porque ahora Mashiach viene como Ben David, como rey, invicto, como aquel que tiene toda la autoridad para establecer, y por lo tanto no puede ser golpeado, porque estamos en presencia de Mashiach ben David, del rey en gloria y en majestad. Y golpear a un rey es sinónimo de algo terrible. De hecho, hay una historia, aunque me salgo un poquito de este punto, pero hay una historia que viene a mi mente y que quiero contarla. Hay un hombre, un rey que tenía un hijo y quería instruirlo en lo mejor para que él fuera el futuro gobernante. ¿Okay? Este rey tenía un único hijo y quería instruirlo para que fuera su sucesor. Y para eso se buscó a un maestro extraordinario. Llamó a un sabio y le dijo: yo quiero que instruyas a mi hijo en cómo gobernar a este pueblo, porque él será mi sucesor. Este será mi sucesor. Bueno, el sabio se lo llevó, lo instruyó, lo preparó, lo enseñó, y después de pasado un tiempo, el sabio trajo al rey, al hijo del rey frente al rey. Le dijo: aquí está su hijo, examínelo. Y el rey comenzó a examinarlo, y el muchacho, a la talla, a la altura de un gobernante. ¿Okay? Todo el examen que le hicieron en todas las ciencias, en todas las cosas, el muchacho tenía el conocimiento para poder gobernar a su pueblo. El sabio le dijo: Su Majestad, solamente hay una lección que me falta por enseñarle a este joven príncipe. Y por lo tanto le pido un día más para poder enseñarle esta última lección. Y una vez que yo le enseñe esta última lección, su hijo estará apto para gobernar. Oye, el rey quedó impresionado con toda la formación que le dio a este hijo. El rey le dijo: claro que sí, llévalo e instrúyelo y dale esta última lección. Bueno, el sabio, se llevó al muchacho a la casa, cerró la puerta, agarró una vara y comenzó a golpear al muchacho. Golpearlo. El muchacho lloraba, suplicaba, decía: basta, no me golpee más. Y el sabio lo seguía golpeando, hasta que el muchacho se desmayó de tantos golpes que le dieron. Al día siguiente, cuando el rey ve a su hijo golpeado como estaba golpeado,
sus heridas. El rey dijo, ¿qué has hecho? Se enfureció enormemente y le dijo al sabio, ¿qué has hecho? Mándenlo a matar. Mátenme a este hombre, mira lo que le ha hecho a mi hijo. El sabio le dijo, sí, señor, yo acepto mi responsabilidad por esto, pero permítame decirle una última cosa antes de que usted me lleve a matarme. Permíteme decir, a ver, ¿qué quieres decir? Le dijo al rey. El hombre le dijo, usted me dio a mí un trabajo de instruir a su hijo para que pueda gobernar sabiamente al pueblo. Y como usted lo vio, yo preparé adecuadamente a su hijo. Solamente faltaba una lección. Su hijo tenía que aprender el sufrimiento. Para que su hijo en el futuro pueda ser un rey justo, tenía que aprender el sufrimiento. Porque de esta manera, él iba a saber, cuando alguien hiciera algo inapropiado, cuántos latigazos merecía. Y no se excedería porque él sufrió esos latigazos. Él sabía lo que duelen los látigos. Y por lo tanto, para que su hijo pudiera ser un rey excelente, él tenía que aprender el sufrimiento para que gobernara justamente y no ordenara a alguien a latigar más allá de la cuenta, porque él nunca supo lo que era sufrir. Pero ahora su hijo sabe lo que es sufrir, y su hijo, por lo tanto, cuando mande a alguien a latigar por haber hecho algo incorrecto, sabrá exactamente cuántos latigazos ordenarle, porque él los sufrió, él los padeció. Y por lo tanto, esa lección tenía que yo enseñarla. Ahora, si usted quiere, estoy dispuesto a morir por esta lección. Cuando el rey escuchó esto, dijo, wow, entendió el rey. Y le dijo, lo que tú has hecho es verdad. Y has preparado a mi hijo de una manera extraordinaria. Y le dio gracias al rey, al sabio, y le pagó mucho más de lo que le había ofrecido. Masías, en su primera manifestación, sufrió, tuvo los latigazos. Era el príncipe, el que tenía que aprender la lección del sufrimiento, usando esta parábola. Pero cuando ya Masías rey, no, Masías ya no se le puede golpear. A Masías ya no se le puede levantar su mano contra él. Ahora él es el rey. Y por lo tanto, levantar la mano contra Masías es un pecado terrible. Y eso era lo que quería Hashem dejar en la conciencia ahora, en esta segunda manifestación de la roca. Por más que te amo, Moshe, no sembraste esta conciencia en los hijos de Israel. Masías, en su segunda manifestación, no puede ser golpeado. Y por lo tanto, tú no entrarás a la tierra prometida, porque todo aquel que se atreva a levantar su mano contra mi ungido en su segunda manifestación, no entrará al reino milenial. Esa es la enseñanza. Bueno, espero que este mensaje pueda ser de mucha bendición para tu vida. Soy Shaya Kare Soto, y que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre tu vida. Shalom.